Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El tema que vamos a tratar hoy en la clase número 5 es acerca de las 13 colonias inglesas. Desde cómo llegaron los ingleses, desde cómo llegaron estos primeros colonos ingleses hasta la fundación de los Estados Unidos, hoy llamado Estados Unidos. Muy bien, una pequeña introducción, un pequeño antecedente para que ustedes puedan entender en qué circunstancia llegaron estos primeros colonos y cómo van a terminar estos colonos cuando logran su independencia. ¿Cómo llegaron los colonos a lo que vendría a ser hoy Estados Unidos, la parte de América del Norte? Un grupo de habitantes ingleses tuvieron que irse de Inglaterra. ¿Por qué? Me van a preguntar, ¿por qué tuvieron que marcharse de Inglaterra? ¿Qué los motivó a estos ingleses a irse de su país? Resulta que estos ingleses tenían problemas porque ellos profesaban otra religión que era contraria a la religión que manifestaban en Inglaterra. Estas personas eran puritanas, tenían otras costumbres totalmente distintas a los católicos o a los anglicanos. Era totalmente distinto. Estos puritanos no querían quedarse en Inglaterra porque eran de cierta forma marginados por su religión. Es ahí donde los primeros colonos llamados puritanos, fácilmente se pueden dar cuenta ustedes cómo es un puritano. Un puritano se viste con ropa todo negra, tiene una camisa de cuello y tiene como unas medias negras largas. El mejor ejemplo de puritanos lo podemos encontrar en este serial, ¿ok? Un serial donde aparece un señor gordito con su gorra negra de ala ancha y una vestimenta y una camisa blanca y un saco de color negro. Muy bien. Resulta que estos puritanos, que ya no podían soportar la presión, la marginación, la discriminación por su religión, se ven obligados a escapar, a buscar otros lugares en el mundo. Por ejemplo, un grupo se va a ir a Holanda, otro grupo se va a ir a América del Norte. El grupo que va a ir a América del Norte van a ser los primeros colonos, que prácticamente son puritanos, los puritanos. En el transcurso de este viaje de Inglaterra hacia América del Norte, que fue en 1620, en el trayecto en barco, estos puritanos ya estaban pensando, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a este nuevo territorio? ¿Cómo van a ser las reglas? ¿Cómo debemos comportarnos? Es por eso que todo este tiempo que duró en viaje en barco de Inglaterra hasta América del Norte, deciden crear un famoso libro, como una especie de contrato, como un manual de reglas, que se va a llamar el Pacto de Mayflower. El Pacto de Mayflower indicaba cómo se debían comportar los colonos, los puritanos que llegasen a América del Norte, las reglas que iban a haber y que debían cumplir si quería que la sociedad, que este pueblo funcione. Entonces, todos tuvieron que estar de acuerdo. Pero ¿dónde fue este pacto? ¿Dónde se firmó? En el mismo barco, antes de llegar a lo que es América del Norte. Todos tuvieron que estar de acuerdo. Es por eso que cuando los colonos, o sea, los puritanos, llegan desde Inglaterra hasta América del Norte, van a llegar cerca a Virginia. Y en el año de 1630, o sea, 10 años después de haber llegado, van a fundar un pueblo que se va a llamar Massachusetts. Es ahí donde estos colonos no van a poder vivir todos en un mismo lugar. Por lo tanto, se ven obligados a buscar otras zonas en lo que hoy es Estados Unidos para poder habitarlo. Se dividieron en grandes grupos y cada grupo iba a fundar una colonia. En total eran 13 colonias, por eso las 13 colonias inglesas. Cada colonia tenía su propia autoridad, sus propias costumbres, su propio gobernante. ¿Cuáles son estas colonias que van a ser fundadas?
La primera va a ser Massachusetts, Virginia, Maryland, Rhode Island, Carolina del Norte, Delaware, New Jersey, Pensilvania, Georgia, también está Carolina del Norte y también está New York. Estas dos últimas se van a fundar después. En total van a ser 13 colonias fundadas por ingleses que emigraron de su país original, que fue Inglaterra, porque estaban siendo perseguidos por sus creencias y otros motivos más. Entonces van a fundar estas colonias. Hasta ahí todo bonito, todo interesante, pero van a haber problemas. No todo puede ser perfecto y siempre en el transcurso se van a generar problemas. ¿Cuáles van a ser las causas para que los colonos quieran buscar su independencia? Para que los colonos quieran separarse de la metrópoli, que era Londres, la capital de Inglaterra. ¿Cuáles eran los motivos que impulsaron a los colonos a romper relaciones diplomáticas, políticas y comerciales con los ingleses? Hay varias explicaciones, hay varias causas que nos van a abrir un panorama más amplio de por qué los colonos se quisieron y luego se separaron de Inglaterra. Una de las causas para que los colonos busquen su independencia fueron, primero, los colonos tenían libertad política y económica en cada una de sus colonias. Cada colonia tenía una autoridad que gobernaba. No es que una sola persona iba a gobernar las 13 colonias, no. Cada colonia tenía una autoridad que se encargaba de administrar. Cada colonia tenía sus propias costumbres. Lo único que era igual era la moneda. Cada colonia era independiente, salvo en asuntos de comercio exterior, donde ahí tenía que hablar directamente con Inglaterra, con la metrópoli. ¿Qué más? ¿Qué motivó? Resulta que los colonos americanos, la parte norte de las 13 colonias, se caracterizó porque se dedicaban a lo que es la industria y el comercio. O sea, las colonias que se encontraban al norte se caracterizaban por su industria y su gran actividad comercial. Mientras que las colonias del sur, parte de abajo, se caracterizaban porque eran colonias dedicadas al campo, a la agricultura. ¿Qué cosa cosechaban? ¿Qué le daba grandes ganancias? ¿Qué se producía en grandes cantidades en las colonias del sur? El arroz, el tabaco, el algodón, eran los productos que más se solicitaban. Pero me van a preguntar, profesor, ¿y quién trabajaba? Los agricultores, claro, pero no era cualquier persona. Los agricultores, los que trabajaban y cosechaban estos productos y luego lo extraían, van a ser los esclavos negros. La parte sur de las 13 colonias explotaban y traían del África esclavos negros. Los hacían trabajar en condiciones prácticamente de esclavitud. Y si el esclavo negro no cumplía con su deber, era golpeado y hasta podía morir. ¿Ok? Era tratado como cualquier cosa. Algo así, el maltrato era algo parecido a lo que ocurría en el Perú, en el virreinato del Perú, en todos los virreinatos de España en América. El castigo hacia el esclavo negro era prácticamente igual, pero en este caso versión inglesa. Ahora, ¿cuáles fueron los motivos? Mejor dicho, otros motivos más. ¿Qué pasó con Inglaterra y qué pasó con Francia? Entraron en guerra. Se va a dar la famosa Guerra de los 7 años, en la cual Francia y Austria van a hacer una alianza contra Inglaterra y Prusia. Van a salir como vencedores Inglaterra y Prusia. Pero me van a decir, profesor, pero si Inglaterra y Prusia ganaron la Guerra de los 7 años, entonces ¿por qué Inglaterra tiene las arcas vacías?
Lo que pasa es que Inglaterra tuvo que invertir mucho dinero para poder financiar la guerra y poder ganar. Así que después de esta guerra de los 7 años, eh, Gran Bretaña necesitó mucho dinero para poder sacar a flote su economía. Y adivinen qué, ¿de dónde iba a sacar todo ese dinero? ¿Lo iba a robar? ¿Qué iba a hacer? Todo ese dinero lo iba a sacar de sus colonias en América, de estas colonias inglesas en América, exacto. Es ahí donde ustedes se van a dar cuenta por qué los colonos consideraban a los ingleses como abusivos, autoritarios. Cuando las arcas de Gran Bretaña comenzaron a estar casi vacías, Gran Bretaña dirigió su mirada automáticamente en sus colonias en América y dijo, aquí está mi mina de oro. Bueno, no tengo dinero, pero lo voy a llenar. Para eso están mis colonias y les voy a pedir dinero. Pero tampoco puedo pedirle dinero así de la nada. No le puedo decir, ¿sabes qué? Necesito dinero, dame. No, tengo que utilizar una excusa para poder obtener dinero de mis colonias. Es así que Inglaterra, para poder compensar esta gran salida de dinero, tuvo que elevar los impuestos. Algo más, otro motivo más para que los colonos odien y quieran liberarse de Inglaterra. El rey Jorge III, que era rey de Inglaterra, era autoritario, era abusivo y subía los impuestos como si nada. A él se le antojaba un día subir los impuestos y lo hacía. Para eso había una coordinación con el Parlamento inglés para poder crear un documento, una ley, en el cual se subía los impuestos. Y eso no le gustaba a los colonos, odiaban eso. Ahora, las leyes que van a justificar el aumento de los impuestos, que ya saben el motivo. No había dinero, necesito sacar dinero de cualquier parte. Es por eso que el Parlamento inglés crea la ley del timbre, o también llamada Stamp Act. Esta ley del timbre tenía como fin recaudar más impuestos de lo que debía a través del papel sellado. Por ejemplo, a ver, ¿qué es el papel sellado? Un documento oficial con el membrete del sello real inglés. Ese papel sellado tenía un costo, pero con la ley del timbre se le dio un costo extra, o sea, un impuesto más para que puedas tú consumir ese papel. Si tú querías papel sellado, que lo enviaban de Inglaterra, tenías que pagar este impuesto. Si no lo pagabas, no te daban. Y como las personas necesitaban escribir, hacer documentos, redactar, tenían que pagarlo. Entonces, fue un motivo más para que los colonos estén disconformes. Resulta que tanto fue la subida de este impuesto al papel sellado que los colonos decidieron hacer una especie de boicot. Como era tan caro el papel y no estaban dispuestos a pagar, ¿qué es lo que hicieron? Dejaron de importar este papel de Inglaterra, este papel sellado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a boicotear ese negocio. Los ingleses, al verse forzados, como ya no importaban papel, no llevaban este papel sellado a lo que vendría a ser las colonias, tuvieron que dar su brazo a torcer. ¿Y qué hicieron? Anularon o abolieron el Stamp Act. ¿Los colonos se salieron con la suya? Sí, ganaron. Se abolió el Stamp Act. Ganaron los colonos. Pero Inglaterra no se iba a quedar de brazos cruzados. Inglaterra tenía que ver la forma de seguir cobrando. Muy bien, no funcionó la ley del timbre. Voy a crear otro impuesto, pero para otras cosas, ya no para el papel. Es así que en 1767, o sea, 2 años después, un año después que se abole el Stamp Act, se crea otra ley. Inglaterra crea otra ley. Aumenta impuestos, pero a otras cosas. Y va a crear la ley de Townshend. ¿Quién es Townshend? Townshend es el ministro inglés. ¿Qué es lo que va a pasar aquí?
El Parlamento inglés, por recomendación del ministro inglés Townshend, va a crear la ley de Townshend. ¿Y de qué trata esta ley de Townshend? Ahora te voy a subir los impuestos ya no para el papel sellado. Ahora, si tú quieres comprar vidrio, pintura, papel, té, planos, tienes que pagar la cantidad que yo te diga. Si no pagas, no te vendo. Y estos productos eran necesarios, eran muy necesarios. Los ingleses habían visto la forma de cómo sacarle plata y cómo aprovecharse de estos productos que eran demasiado importantes en las colonias. ¿Y qué es lo que pasó? Como es de suponer en el caso anterior con el stand-up, los colonos también protestaron, no quisieron pagar, dijeron no vamos a pagar porque ustedes han elevado demasiado los impuestos y no vamos a pagar. Hubo problemas. El rey Jorge III de Inglaterra, ¿qué es lo que va a hacer al no querer pagar? Va a enviar soldados para que lo fuercen, para que fuercen a los colonos a que de alguna forma paguen. Pero ni eso va a funcionar. Es por eso, producto de la ley de Townshend, que era una ley que cobraba demasiados impuestos muy abusivos, en Nueva York se va a dar un congreso en 1767, ese mismo año. Y en este congreso se va a acordar de forma grupal no pagar los impuestos de la ley de Townshend y cualquier impuesto extra que quieran cobrar los ingleses. Es, como se dice, cerrarse totalmente ante los impuestos abusivos por parte del rey, por parte del ministro británico y por parte del parlamento inglés. Se van a cerrar y no van a querer pagar. Es por eso que todo esto fue el caldo de cultivo para que se dé la guerra de independencia. Vamos a ver las guerras de una forma general. En 1770, 3 años después del problema de la ley de Townshend, primero, la ley de Townshend tuvo que suprimirse casi a la totalidad. Algo parecido al Stand Act, algo parecido. Los colonos ingleses ejercieron tal presión que Inglaterra tuvo que dar su brazo a torcer. Pero iba a sacar algún provecho Inglaterra. En 1770, en Massachusetts, o sea, en Boston, que es la capital de Massachusetts, se va a producir la matanza de Boston. La matanza de Boston es simplemente un reclamo de los colonos americanos para que se bajen los impuestos, para que el rey Jorge III no sea abusivo, para que sincere los precios. Entonces en Boston, ¿qué es lo que va a ocurrir? Un grupo de manifestantes, un grupo de colonos estaba reclamando ahí, y adelante estaban los soldados ingleses con sus fusiles, y resulta que un grupo de estos colonos se acerca demasiado a los soldados y los soldados, pensando que los iban a atacar, desenfundan y comienzan a disparar a todos los que estaban ahí. Ese día se produjo una masacre, pero ese día, como se dice, generó el caldo de cultivo para que los colonos con mucha más razón se levanten. Ya no solo se levanten reclamando, sino que se levanten en armas y creen un plan para independizarse. Esta matanza de Boston fue positiva porque generó la conciencia en los colonos. Producto de la matanza de Boston, se termina por derogar, por anular la ley de Townshend. Se tuvo que derogar porque ya se había dado este incidente, este asesinato de colonos. Pero 3 años después se va a seguir cobrando impuestos por el té. En 1773 se va a cobrar el impuesto al té. ¿En qué consistía el impuesto al té? Se deroga la ley de Townshend
pero no se deroga lo que ven aquí, el té. Todo esto fue derogado, menos el té. En 1773 el impuesto al té era obligatorio. Y me van a decir, profesor, pero los colonos hubieran hecho lo mismo que con Townshend y con la ley del timbre. Sí, pero resulta que el té era la planta que era la bebida que consumían más en todas las colonias. Era muy cotizada y era muy deseada el té. Así que no podían decir, bueno, no tomo té y lo cambio por otra bebida. No, el té era indispensable, era muy indispensable. Es por eso que los colonos protestaron. No dijeron, no es posible que ahora nos suba el té. No es posible que ahora tengamos que pagar un impuesto al té. Si el té se vendía a tal precio, ahora ¿por qué me quiere cobrar más? Entonces no vamos a pagar. Y resulta que una noche, cuando llegaban barcos ingleses a lo que vendría a ser las colonias, en la noche desembarcaron 3 barcos que estaban con cargamento de té traídos de la India. ¿Qué es lo que pasaba? Trajeron los cargamentos de té, ¿ya? Y luego los barcos se apegaron al puerto y bajaron todos. Esa misma noche se aprovechó y los colonos se disfrazaron de nativos americanos, de nativos Mohawk, que eran nativos autóctonos de América del Norte. Se disfrazaron de nativos con su corona, con plumas, su vestimenta típica, y se metieron a los barcos. Y sin que nadie los vea, porque no había seguridad muy cercana a esta zona, comenzaron a botar todas las cajas de té, todas. Al otro día, cuando van a los barcos los ingleses para traer el té, no había, todas las cajas y todo el té estaba en el mar, todo esparcido, todo se echó a perder. El rey Jorge III, al enterarse de esta, se le puede decir, de esta declaratoria, de este rechazo total ante su autoridad, envió a un grupo de soldados desde Inglaterra para que mandaran a castigar a los que habían hecho esto. En el 74 se da el primer Congreso Continental. ¿Dónde? En Filadelfia. ¿Qué es lo que se va a acordar en este Congreso? 1. No pagar los impuestos abusivos. Y 2. Estar preparados para un posible enfrentamiento contra los ingleses. Ya tenían la idea de que tarde o temprano estas acciones iban a desencadenar en una guerra. 2 años después se da el segundo Congreso Continental. Motivos, lo mismo. Separarse de Inglaterra. Es por eso que es nombrado comandante y jefe del ejército de las colonias, de las 13 colonias, el famoso personaje que aparece en el billete de $100. ¿Cómo se llama? George Washington. George Washington va a ser el comandante y jefe de todo el ejército de las 13 colonias. El 4 de julio de 1776, las colonias se declaran independientes, rompen toda relación con Inglaterra y las colonias declaran su independencia. No su independencia por medio de las armas, sino su independencia de forma hablada. Luego se van a dar las batallas para cerrar y declarar la verdadera independencia de las 13 colonias. Se da la batalla de Saratoga, una de las batallas más importantes en las cuales Francia, España y Holanda van a apoyar ¿a quién? Exactamente, van a apoyar a las 13 colonias, porque resulta que Francia, España y Holanda eran enemigos de Inglaterra. Francia, España y Holanda no lo querían ver Inglaterra. Y cualquier enemigo de Inglaterra va a ser el amigo de estos países. Es por eso que envía soldados desde sus países para que vayan a la guerra en lo que es América del Norte y luchen contra los ingleses. Luego de la batalla de Saratoga se produce la batalla de Yorktown en el 81. En esta batalla de Yorktown
se da la estocada final a Inglaterra. Entre todos los ejércitos de diversos países del mundo, más los soldados del ejército patriota de los colonos, derrotan a los ingleses en Yorktown y obligan a que los ingleses firmen una capitulación, por el cual van a tener que reconocer su derrota. Y en 1783 se firma el documento oficial llamado el Tratado de París o el Tratado de Versalles. En ese documento, Inglaterra es obligada a aceptar la declaración de independencia de sus colonias. Tuvo que firmar. ¿Quiénes firmaron? Inglaterra, Holanda, España, Francia, como garantes de que realmente las colonias ya son independientes, ya no dependen de Inglaterra. Y en 1787 se crea la Constitución Política de los Estados Unidos, que hasta hoy en día existe. En conclusión, desde la llegada de los colonos hasta su independencia, ¿cuáles fueron los motivos que impulsaron a que busquen liberarse de Inglaterra? El abuso del rey Jorge III, el abuso a través de los impuestos, la matanza de Boston, son los motivos que originan que los colonos busquen su independencia. Porque en el supuesto caso que no hubieran habido estos problemas, era poco probable que se independicen, o tal vez lo hubieran hecho, pero mucho más adelante. ¿Fue justificado su accionar? Sí fue justificado. Algo parecido a lo que ocurrió también en América, pero en la parte centro y en la parte sur. En este caso sería España. Los mismos motivos, problemas parecidos. Eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en un siguiente video.